Bueno, gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios. Tenemos unos problemas, nos está fallando la conexión a internet, también el teléfono nos está fallando. A veces se escucha y a veces no se escucha. Se ve el video, pero no se escucha lo que estamos hablando. Bueno, quiero retomar nuevamente lo que estaba explicando del Evangelio, mis amados hermanos. Les hablaba, el primero que se conecte, por favor, me dice si escucha, si logra escuchar el audio, si logra escuchar lo que estamos hablando del Señor Jesucristo. Empezamos a leer ahí en Hechos 2:38. Hechos 2:38. Vamos a ubicarnos en Hechos 2:38. Si se escucha, por favor, colabórenme con un amén. Por favor, un amén. Gracias, hermano Carlos Cañas. Dios le bendiga. Hemos tenido problemas con la conexión a internet y también con el teléfono. Entonces, ya usted me está confirmando que amén. Amén. Entonces, Dios me lo bendiga. Y quiero retomar nuevamente la enseñanza que estábamos dando hace unos minutos sobre el Evangelio. Siempre hablamos un buen tiempito. Los hermanos me escribieron que no se escuchaba el audio. Entonces, ya creo que sí se escucha. Quiero leer el capítulo 2, versículo 38. Dice: Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, la hermana Mari también me está confirmando que se escucha el audio. Amén, hermana. Gloria a Dios. Saludos a los hermanos en México. Dios me los bendiga. Acá estamos orando por la iglesia a nivel mundial. Iglesia, la obra que Dios ha permitido establecer aquí en Colombia, de la iglesia Pentecostés Apostólica del Nombre de Jesús. Es un privilegio pertenecer a esta gran misión. Vamos a hablar del Evangelio, de la grandeza que es ser salvo, de la esencia del Evangelio. Sucedió, si tenemos la oportunidad de leer todo el capítulo, vamos a entender este versículo de Hechos 2:38. ¿Qué fue lo que sucedió? Había una reunión de 120 personas en un aposento alto. 120 personas glorificando a Dios. Pues imagínense, si la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Entonces imagínense 120 congregados en su nombre. 120 personas orando, ayunando. 120 personas glorificando a Dios. Cuando esto sucedió, descendió el Espíritu Santo y cayó sobre 120 hermanos ese mismo día. Cuando esto sucedió, se formó un estruendo. Los hermanos danzando y hablando en lenguas, glorificando a Dios, exaltando a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios, diciéndole lo bueno, lo grande, lo maravilloso que Él es, hablando en nuevas lenguas, glorificando al Rey de Reyes. Y a la gente que estaba por ahí cerca, a los que estaban ese día por ahí, escucharon esa algarabía y unos con otros se preguntaban: ¿qué sucede? ¿Acaso, miren hacia allá arriba, hay unos hombres
hombres y unas mujeres allá hablando en nuestras lenguas, pero además de eso parece que están como borrachos. Parece que están ebrios. Ay, pero lo que no sabían ellos era que estaban ebrios, pero del Espíritu Santo, del Espíritu que transforma. Entonces estos 120, hablando en nuevas lenguas, formaron una algarabía. Cuando sucede esto, se aglomera la gente y miran hacia donde están estos 120. Y como que charlaban y dialogaban entre ellos, y el apóstol Pedro se pone en pie y le resume el evangelio en este versículo, Hechos 2:38. Pero mucho antes hubo una pregunta. Pedro los confronta con su pecado, los confronta con su error. Le dice que ellos participaron en la muerte del autor de la vida. Y ellos se sienten descubiertos, hermano. Estos mismos que estaban aquí, como que presenciaron la crucifixión de Jesús. Me da a entender eso, porque le dice Pedro que ellos crucificaron el autor de la vida. O sea, tuvieron que ver algo. Entonces, el pueblo dijo: varones, hermanos. Ahí sí eran varones y ahí sí eran hermanos. Porque cuando estaban crucificando a Jesús, allí sí nadie era hermano de nadie y nadie conocía a Jesús. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les resume el evangelio en un versículo. Entonces estos, al verse confrontados con lo que tenían allá guardado en su corazón, aceptan el mensaje, y la Biblia dice que como 3,000, o sea, ya no eran 120 los que estaban ya aceptando al Señor, sino que eran 3,120. La iglesia el día de Pentecostés inició con 3,120 congregados en su nombre. Y ese es el evangelio. Este hombre, el apóstol Pedro, que unos días antes había negado al Señor, que algunos días antes se había escondido, que a alguien le preguntó que si también era seguidor de Cristo, y él dijo que no. Pero también alguien le dijo: es que te hablas como él, te pareces a él. Y me imagino que hasta caminaba como caminaba Jesús, porque Jesús es el único digno de imitar. Y este cobarde que negó a Jesús es el que Dios usa para dar el mensaje del evangelio el día de Pentecostés. Pedro se pone en pie, sin miedo, sin temor. ¿Sabe por qué? La Biblia me dice que estaba lleno del Espíritu Santo. O sea que cuando Pedro se pone en pie, el que habla no es Pedro, habla es el Espíritu Santo por medio de Pedro. Pedro se pone en pie y les explica el evangelio. Y 3,000 más o menos aceptaron el evangelio, aceptaron su culpabilidad, aceptaron su error, aceptaron que habían participado en la muerte de Jesucristo. Y eso no es raro. Mire cómo hay abundancia de palabra en estos días. Predicadores muy doctos, muy estudiados, muy teólogos, anunciando el evangelio por las redes sociales. Hay abundancia de palabra de Dios, hay abundancia de salvación. Las redes sociales se han inundado del evangelio, pero entonces hay algunos que cuando ven que un predicador está por ahí en Facebook predicando, lo que hacen es pasan de largo y no escuchan lo que Dios le quiere decir por medio de ese predicador. Hay abundancia de palabra. Pero sucederá un día en que esta abundancia de palabra Dios la va a recoger. Y aquí en la tierra no va a haber más evangelio para nadie.
El día aceptable para el Señor es hoy. El Evangelio es vigente hoy. El mañana ni usted, ni yo, es más, ni aún los ángeles lo conocen. Conocemos el ahora, el ya, el que sucede, el que si yo me arrepiento hoy Dios me perdona. Y hay mucha abundancia de palabras. Mire, el Evangelio levanta hasta aún los muertos. Había un hombre, Lázaro llamado, 4 días, ya es día, metido allá en una tumba y con una piedra puesta. O sea que si lo habían enterrado vivo, de todas maneras se iba a morir, porque ese hombre solo no podía remover la piedra. Y estaba allá. Pero hizo acto de presencia el autor de la vida, Jesucristo. Se presentó frente a esa tumba y llamó con nombre propio al que estaba muerto. Es que Dios a ti te conoce. Si estás muerto en delitos y en pecados, Él te conoce y te llama con nombre propio. Ven fuera. No creas que cuando escuchas la palabra de Dios es para tu amigo, es para tu vecino o es para tu tío. No, es para ti, porque Dios conoce tu nombre, conoce tu apellido, conoce cómo duermes, qué piensas, dónde duermes. Y Jesús le dijo a este hombre: Lázaro, ven fuera. Y aquel tuvo que obedecer. El muerto tuvo que obedecer. Los muertos no escuchan. Pero este muerto llamado Lázaro sí escuchó cuando Cristo lo llamó. Los muertos nada saben, no ven, no escuchan, no sienten. Pero este sí escuchó. Y cuando salió, sí vio quién fue el que lo llamó. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, no sé cómo lo hizo. No sé si caminó. No sé si dio saltos. No sé cómo hizo, porque acuérdese que tenía unas vendas que le cubrían todo su cuerpo. No sé cómo hizo, pero cuando Dios llama, hasta los muertos obedecen. Cuando Dios llama, hasta Satanás tiene que obedecer. Y cuando lo tuvo Jesús allá al frente, le mandó a que le quitaran esas vendas. Y le quitaron esas vendas. Oh, porque esas vendas no son para vivos. Esas vendas eran para muertos. Y el que estaba vivo necesitaba vestirse como vivo, lucir como vivo, caminar como vivo y glorificar a Jesús como vivo. Y le mandó a quitar estas vendas, porque eso es vendas para muertos. Entonces, cuando la persona escucha el Evangelio, cuando la persona que está muerta en delitos y pecados escucha el Evangelio, entiende el Evangelio, aunque esté en la condición que esté, pero Dios hace una obra maravillosa en esa persona. La gente por ahí anda diciendo: ¿hace cuánto no andan diciendo esos evangélicos, esos pastores, de que Cristo viene? ¿Hace cuánto no andan anunciando que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene? Pero es la hora y todavía ese Cristo no ha venido. Pero déjame decirte, mi amigo y hermano que quizás me estás escuchando, lo que ha sucedido es que Dios ha extendido la misericordia para que usted y yo entendamos de que el único que puede rescatar nuestras almas se llama Jesucristo. El único que puede librarnos de la condenación eterna se llama Jesucristo. Acuérdense que habían 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. Acuérdense que las insensatas decían lo mismo que dice la humanidad: el esposo no viene, el esposo se demora. No creo que precisamente esta noche llegue el esposo.
No creo que precisamente ahora llegue el esposo. Eso decían las insensatas. No tenían aceite para encender sus lámparas. Así es este mundo. Está sin el aceite que es el Espíritu Santo. Pero los que somos hijos de Dios tenemos aceite de sobra para encender nuestras lámparas. Y cuando veamos que ese que está allá en los cielos venga y nos llame, entonces encendemos nuestras lámparas y rumbo al cielo. Entonces estas insensatas se acostaron confiadas en que el esposo no venía. Se fueron a dormir muy tranquilas. Pero habían 5 prudentes que tenían aceite para encender sus lámparas. Y estas solo estaban esperando escuchar el golpe en la puerta. Cuando escucharon ese golpe en la puerta, se alegraron. Llegó el esposo, llegó nuestro esposo, llegó nuestro esposo. Hermanos, esta iglesia cuando Cristo venga se va a alegrar. Cuando Cristo nos llame a su presencia se va a alegrar. Porque nosotros sí estamos esperando el esposo. Nosotros sí tenemos aceite y aceite de sobra. La sorpresa de las insensatas, corriendo buscando aceite, vengan, le dijeron a la prudente, préstenos de su aceite. Pero la prudente no, porque si le prestamos, si le damos, entonces escasea para ustedes y escasea para nosotros. ¿En qué equipo estás? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de las insensatas o del lado de las prudentes? ¿Tienes aceite de sobra? ¿Te falta aceite? Pues si te falta aceite, hoy, en estos momentos, puedes adquirir ese aceite arrodillándote, postrándote de rodillas y diciéndole: Señor, llena mi lámpara con tu Santo Espíritu. Así como en el día de Pentecostés llegaste allí a esos 120, así llega mi vida. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Eres de los que dice que hace mucho tiempo se está anunciando el Evangelio y nada sucede? ¿Eres de esos que dicen que hace tanto tiempo se está diciendo que Cristo va a venir, que Cristo va a venir, que Cristo va a venir, y no sucede nada? Eso mismo pasaba en los días de Noé. Eso mismo sucedía. Un viejito por allá, 120 años, construyendo un arca, clavando la madera, claveteando la madera, serruchando quizás, no sé, la herramienta que tenía este hombre, pero acomodando cada tabla en su sitio y allí haciéndole al arca, y la gente burlándose. Mira el viejito este, dice que va a llover, dice que va a llover. ¡Ja! Eso dicen ahora, dice que va a venir Jesús, dice que va a venir Jesús. Y nosotros seguimos como Noé ahí claveteando y diciéndole a la gente: Cristo viene, vengan al arca, métanse al arca. Y ese viejito le quedaba una sola puntilla por clavetear. Y quizás con esa sola puntilla ya era la última tabla para terminar el arca. Y colocó esa puntilla, claveteó esa tabla, quizás se bajó y le dio el Señor la orden a los animalitos que entraran al arca. Oiga, increíble, los animalitos fueron más inteligentes que la raza humana. Y entraron y se metieron al arca, y cuando estuvieron todos los animalitos en el arca, que se metió la familia de Noé, que se metió Noé, Noé no cerró la puerta, la cerró el mismo Dios. Y él dice que lo que cierra, nadie lo puede abrir, y lo que abre, nadie lo puede cerrar. Eso sucede en este tiempo. Estamos como en los días de Noé. La gente se casa y se da en casamiento. La gente hace caso omiso al Evangelio. No quieren escuchar el Evangelio.
Pero nosotros estamos puestos aquí, predicadores, pastores, hermanas, hermanos. Estamos puestos para anunciar y decirle a la gente que Cristo viene, Cristo viene. No se canse de decir Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hermano, llene su lámpara y dígale a la gente Cristo viene. Si no le quieren hablar, que no le hablen. No importa, Cristo viene. Ese es el Cristo que predicamos. 5 insensatas, 5 prudentes. Quizás me querrá decir que las 5 insensatas es medio mundo y las 5 prudentes otro medio mundo. O quizás simboliza a la iglesia. Quizás la mitad de la iglesia se quedará porque estarán como el mundo diciendo que Cristo se está tardando. Pero la otra mitad de la iglesia se irá con el Señor. Acuérdese que este Cristo no miente. ¿Qué necesidad tenía Él de venir a esta tierra? Teniendo allá en los cielos un trono mucho más hermoso que cualquier trono humano. Teniendo allá en los cielos el mejor grupo de alabanza. Ángeles adoradores que le dicen, que le cantan santo, santo, y entre más santo le dicen, más santo lo ven. ¿Qué necesidad? Él miraba a sus ángeles cómo lo adoraban, cómo le glorificaban, pero también miraba hacia abajo, hacia la tierra, cómo el mundo estaba muerto en delitos y pecados. Y no le importó dejar ese grupo de alabanza, no le importó dejar esa gloria, no le importó dejar esa adoración y venirse aquí hasta esta tierra a caminar aquí en esos polvos, en esas calles pedregosas. La Biblia dice que Él, siendo dueño de todo, se hizo pobre. ¿Qué necesidad tenía? Y aparte de eso, coger una cruz, llevarla hasta el Gólgota, poner su vida al escarnio público, a que se burlaran de Él, a que le dijeran: si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Poner su vida a la vergüenza pública. ¿Qué necesidad tenía Él de eso? Y más sin embargo lo hizo. Se sometió, llevó la cruz, lo crucificaron. Y como para terminar, 2 ladrones, crucificado con 2 ladrones. El santo se hizo maldito. El que no era ladrón, lo calificaron como ladrón. Y allí vemos 2 escenas. 2 ladrones. Uno que lo injuria, que habla mal de él. Estos son aquellos que hablan mal del Evangelio. Simbolizan a aquellos que hablan mal del Evangelio. Injurian el Evangelio, no aceptan la salvación, critican la salvación, critican a los creyentes, critican a los pastores, critican a todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Simboliza este ladrón a esa gente. Pero al otro lado estaba uno. Estos simbolizan a los que aceptan el Evangelio, a los que reconocen sus errores, porque este hombre dijo: nosotros sí nos merecemos estar aquí, pero este nada ha hecho. Ese es el Evangelio, y esas son las personas que aceptan y que les agrada el Evangelio. El Evangelio de salvación. Hubo una pregunta ya en el día de Pentecostés: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y quizás esa misma pregunta ha trascendido hasta nuestros tiempos. Evangélicos, ¿qué haremos? Pues los evangélicos te dicen lo mismo, te dan la misma respuesta que dio el apóstol Pedro allá lleno del Espíritu Santo. Crean en el Evangelio, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Y aparte de eso, este bautismo es para perdón de tus pecados. Esa es la esencia del Evangelio.
El apóstol resume todo el evangelio en este versículo. Crea en el Señor Jesucristo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El evangelio está resumido aquí en este texto. Así que hay evangelio de sobra. Hay evangelio en abundancia. Llene su lámpara. No deje que su lámpara se seque. Llene su lámpara de la unción del Espíritu Santo. Llene su lámpara. Cuando sienta que ya no quiere orar, cuando esas ganas de oración ya se quieren ir, cuando ya sienta que la oración está escaseando, cuando sienta tristeza, cuando ya no quiera ir a la iglesia, cuando ya no quiera glorificar, entonces haga un alto y dígale al Señor: llena mi lámpara con tu espíritu. Llena mi lámpara, Señor. Llena mi lámpara, Señor. Dame nuevas fuerzas. Restaura mi vida. Restaura mi alma. Restaura mi corazón. Cuando se sienta por allá triste, cuando el pasado quizás llegue a su vida, cuando el pasado quizás lo quiera atormentar, cuando la tristeza se quiera apoderar de usted, entonces acuérdese, hay uno que dijo que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Deposítele todas sus cargas al Señor. La esencia del evangelio es esa. Aunque estamos tristes, nos gozamos con el Señor. Y si quiero subir, debo bajar en oración. Si quiero que Dios me ayude, debo menguar. He ahí cuando mi lámpara se empieza a llenar. El evangelio está en abundancia en este momento. No llene su vida de temores por el virus. No llene su lámpara de miedos por el virus. Llene su lámpara del Espíritu Santo. Acuérdese qué promesa tenemos. Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando Él venga, allá en las nubes le veremos si estamos vivos. Y cuando nos llame a su presencia, entonces nos iremos. Si estamos vivos, nos iremos. Si estamos muertos, Él nos levantará, pero nos encontraremos con Él allá en las nubes y después nos iremos, aleluya, nos iremos a una celebración sin precedente, a un matrimonio jamás visto, a las bodas del Cordero. ¿Y sabe con quién se va a casar el Cordero? Pues con usted, mi hermano, con la iglesia. Allá en las bodas del Cordero Él nos colocará ese anillo diciendo: usted es mi esposa, yo la compré. Allá nos casaremos con el Rey de Gloria. Luego vendremos acá también con el Rey de Gloria como esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Acuérdese, mi hermano, llene su lámpara. No se crea el intelecto. No se crea el que todo lo sabe. Porque aquí el más grande debe hacerse como más pequeño. Los intelectos sobran. Los conocimientos humanos sobran. Pero la palabra de Dios mora en mi vida para siempre. Así que, si quiere ser el más grande, hágase el más pequeño. Ahora que si quiere ser obediente, entonces inclínese allí donde está y dígale: Señor, obra de una manera especial en mi vida. El evangelio, esta palabra, está en la mente de Dios. ¿Quiere saber cómo Dios piensa? Lea la Biblia. La mente de Dios, aquí está cómo Dios piensa. Lo que Dios piensa de usted, lo que Dios piensa de mí, lo que va a suceder en el futuro, Dios lo dejó plasmado aquí,
en la Biblia, en su mente. Esta es la que transforma, la que da vida eterna. La palabra de Dios, la mente de Dios. Así que, mis amados, un cordial saludo para todos en el admirable nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Y acuérdese, Cristo viene. No me cansaré de decirle. Y creo que los hermanos que están aquí conectados tampoco se cansarán de decir, Cristo viene. Esa es la predicación del Evangelio. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. El que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene. Así que un saludo para todos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y acuérdense, llene su lámpara, pero llénela con el Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga.